circuito con condensadores en corriente alterna. Aquí tenemos 3 condensadores conectados en serie. Para calcular la capacidad total de esos condensadores en serie tenemos que hallar la forma de las inversas de cada condensador. 1 sobre el condensador total va a ser igual a 1 sobre el condensador 1 más 1 sobre el condensador 2 más 1 sobre el condensador 3. En el caso de las tensiones, la tensión total va a ser igual a la sumatoria de la tensión AB, que sería del primer condensador, la tensión BC, que sería del segundo condensador, y la tensión CD. A continuación vemos los condensadores en paralelo. En el caso de los condensadores en paralelo, va a ser igual a la sumatoria de cada uno aritméticamente para hallar la capacidad total. La capacidad total, según esta fórmula, es igual al condensador 1 más el condensador 2 más el condensador 3. Con estas fórmulas y entrando a las de solución de circuitos con condensadores, vemos el siguiente ejemplo: resolución de ejercicios de condensadores. Ahí se va planteando: ejercicio 1, calcular la intensidad de cociente y la reactancia capacitiva del condensador de 8 microfaradios cuando trabaja el circuito en las siguientes características: 220 voltios de tensión y 50 Hz de frecuencia. Aquí vamos anotando los datos, que es muy importante para resolver. Colocamos los datos del condensador, en este caso, de la tensión y la frecuencia. Para hallar la primera, que es la reactancia capacitiva, utilizamos la fórmula para hallar la reactancia capacitiva, donde nos dice es 1 sobre la frecuencia angular. La frecuencia angular sería 2 por pi por la frecuencia, y eso multiplicado por la capacidad del condensador. Si vamos reemplazando los valores, eso va a ser igual a 1 sobre 2 por pi, la frecuencia de la red llegaría a ser 50 y la capacidad del condensador sería 8. Pero como debemos colocar en faradios, los microfaradios están convirtiendo, por eso se va multiplicando por 10 a la menos 6. Utilizando la calculadora hacemos este ejercicio y nos va a dar 397.887 ohmios. Ahí tenemos la reactancia capacitiva. Y a continuación calculamos la intensidad del circuito. La intensidad del circuito, como no hay más consumidores más que un condensador, va a ser igual a la intensidad del circuito a la tensión sobre la reactancia capacitiva. Hacemos esa división: 220 dividido entre 387.887 ohmios. Esa división me va a dar 0,553 amperios. Es muy importante, como van viendo en los ejercicios, siempre trabajar con 3 decimales para que sean lo más exactos los cálculos. Si hay más de 3 decimales, el cuarto decimal, yo voy redondeando si es encima de 5 al inmediato superior, si es menos de 5 al inmediato a lo que queda el tercer término del decimal. Entonces de esa forma voy haciendo. Aquí va concluyendo el primer ejercicio. Pasamos al segundo ejercicio, que debería ser resolver el siguiente circuito. Aquí tenemos 2 condensadores que están en paralelo, y estos 2 condensadores van a estar conectados en serie a un tercer condensador que lo llamamos condensador 3. En este circuito debemos calcular la reactancia capacitiva total, la intensidad 1, intensidad 2, intensidad 3, la tensión en cada uno de los condensadores, y empezamos con el ejercicio. Lo primero que nos planteamos son los datos que nos dan del circuito. La tensión es 40 voltios de corriente alterna, la capacidad del primer condensador es 4 microfaradios, del segundo es 8 microfaradios y del tercero es 10 microfaradios. La frecuencia de la red es 50, y empezamos a calcular en primera instancia las reactancias capacitivas de cada uno. Del primer condensador, que es de 4 microfaradios, utilizamos la fórmula
y colocamos 4 por 10 a la menos 6, aplicamos la calculadora y nos va a dar 795.777 ohmios. La misma fórmula vamos aplicando para el segundo condensador y lo mismo vamos haciendo. 1 dividido entre 2 por pi por 50 por la capacidad del segundo condensador, que sería 8 microfarads. Convertirse a farads va a ser 8 por 10 a la menos 6. Hacemos esa fórmula en la calculadora y nos va a dar un resultado de 397.887 ohmios, como vemos en el ejercicio que está desarrollando. Vamos al tercer condensador. La reactancia capacitiva del tercer condensador, aplicamos la misma fórmula. La capacidad del condensador es 10 microfarads, 10 por 10 a la menos 6 para convertir a faradios, y ahí obtenemos un resultado de 318.31 ohmios. Ya en primera instancia hallamos los tres condensadores, las tres reactancias capacitivas de cada condensador. En este caso vamos a aplicar, cuando vemos esta fórmula, el cálculo de la reactancia equivalente del condensador 1 y 2. Como esos dos condensadores están en paralelo, estos dos condensadores, vamos a utilizar las fórmulas en paralelo de las reactancias capacitivas. Y ahí vemos que en vez de estos dos, vamos a decir la reactancia capacitiva 12 va a ser igual a la reactancia capacitiva 1 por la reactancia capacitiva 2 sobre la reactancia capacitiva 1 más la reactancia capacitiva 2. Reemplazamos valores, hacemos este producto, hacemos esta suma y al final dividimos con la calculadora, donde vamos a obtener 265,258 ohmios. Y esto sería la reactancia equivalente de esos dos condensadores que están en paralelo. Al final, cuando vamos calculando esos dos, vamos a tener un circuito en serie donde va a estar el condensador 12 o la reactancia capacitiva de esa equivalencia del condensador 1 y 2 y el condensador 3. Como están en serie, aplicamos las fórmulas para hallar la reactancia capacitiva total y vamos sumando la reactancia capacitiva 12 más la reactancia capacitiva del condensador 3. Y ahí vamos obteniendo la reactancia capacitiva 12 es 260,258 ohmios, y ahí vamos reemplazando. La reactancia capacitiva 3 es 318,31, hacemos la operación, sumamos con la calculadora y ahí vamos a tener 583,568 ohmios. Esto representaría la reactancia capacitiva total del circuito. Ya teniendo la reactancia capacitiva total, vamos a hallar la intensidad. La intensidad total va a ser igual a la tensión sobre la reactancia capacitiva total. La tensión total del circuito es 40 voltios dividido entre 583,568, que nos salió ese resultado. Hacemos esa división, nos va a salir 0,685 amperios. Aproximadamente nos va a dar 68,5 miliamperios. Eso llegaría a ser la intensidad de corriente del circuito total. Ahora vamos a calcular las tensiones en los condensadores. Nos ayudamos con circuito simplificado cuando hemos calculado la reactancia capacitiva 12. En este circuito, cuando vamos analizando la intensidad total que hemos ido obteniendo, que llegaría a ser 68,5 miliamperios, esa intensidad va a circular por el condensador 12 y por el condensador 3, porque un circuito en serie la intensidad es constante. Con ese valor y con esas condiciones del circuito vamos a ir hallando la tensión en el condensador 12 y la tensión en el condensador 3. Pero como nos dice, en un circuito en serie la intensidad es constante, por eso decimos que la intensidad total es igual a la intensidad 12. Y también va a ser a la intensidad en el condensador 3, y eso va a ser 68,5 miliamperios. Esa es la intensidad. Con esos parámetros calculamos tensión 12.
tensión 12 va a ser igual a la tensión 1 a la tensión 2. ¿Por qué? Porque están en paralelo, como la tensión en paralelo es constante. Entonces, esta tensión que voy a calcular es muy fundamental en este análisis de este circuito. Estoy calculando indirectamente las tensiones en el condensador 1 y en el condensador 2. Aplicando la fórmula, intensidad total va por la reactancia capacitiva 12, que debería ser en este circuito. Reemplazamos los valores, hacemos la multiplicación en la calculadora y voy a obtener una tensión de 18,17 voltios. En el caso del condensador 3, voy a aplicar la fórmula. Como la intensidad está en serie y es constante, voy trabajando con la intensidad total por la reactancia capacitiva en el condensador 3. Reemplazo los valores, pongo el valor de la intensidad, pongo el valor de la reactancia capacitiva 3 y al final voy haciendo ese producto, voy a obtener una tensión de 21,804 voltios. Si vamos haciendo un análisis, estas dos tensiones voy sumando y se me va a ir aproximando a la tensión total, que va a ser los 40 voltios. Al final, ya teniendo las tres tensiones, tensión 1, tensión 2 y tensión 3, voy calculando las intensidades. Pero de esas intensidades, con este análisis del circuito en serie, ya he conseguido la intensidad 3. Lo que me falta es la intensidad 1 y la intensidad 2 en los condensadores que están en paralelo. La tensión 1 ya conozco que es la tensión 12, la tensión 2 también ya conozco que es lo mismo que la tensión 12 por ser un circuito en paralelo. Al obtener los 18,17 voltios va a llegar al condensador 1 y al condensador 2, por eso voy reemplazando en estas fórmulas y aplicando las fórmulas de intensidad. Va a ser igual tensión sobre la reactancia capacitiva y ahí voy reemplazando la tensión 18,17 de la tensión 1 va a ser igual a la reactancia capacitiva del condensador 1. Me voy hacia arriba, cuánto he calculado, 595,775 ohmios. Ahí está, 595,775 ohmios. Voy haciendo esa operación y al final voy a obtener la intensidad 1, que va a ser 0,0228 amperios. Si quisiera convertir esto a miliamperios, va a ser 22,8 miliamperios. En el caso de la intensidad 2, voy a aplicar la misma fórmula, la tensión que está llegando al condensador 12, en otras palabras al condensador 2, y la reactancia capacitiva 2 que teníamos anteriormente ya calculado. Reemplazo y ahí voy a ir obteniendo la intensidad 2 y eso me da 0,0457 amperios. Y ahí tendría las dos intensidades. Si voy haciendo una suma de estos, aquí voy a tener 5, que va a representar a esto, 15, aquí llevo 1, voy a tener 7, 8, me va a salir esto, 4 más 2, 68, 0, 0, al final me va a salir sumado estos dos, la intensidad total. Y como hemos dicho anteriormente, la intensidad total es igual a la intensidad 3 por estar en serie. Entonces ya he calculado todos los circuitos.